Bueno, ¿ya se saludaron todos? ¿Vio a alguien como que usted dijo, ay, yo no lo había visto? ¿Cómo se llama? Bueno, voy a preguntarle a los de allá, mírenme los de allá. Me imagino que vinieron hasta acá a saludarlas a ellas. ¿Cómo se llama la señora? ¿No le preguntaron el nombre? ¿Sí? ¿No le preguntaron el nombre? Bueno, yo le voy a ayudar porque tampoco me lo sé. ¿Cómo te llamas? Zuleima. ¿Cuánto le da la bienvenida a Zuleima? Vienen las tres para que me digan qué familiaridad son. Ella es tu hija. Ellas son mis hijas. Tus hijas. Zuleima, ¿tú te llamas? William. ¿Cómo? William. William. Ah, fácil. ¿Ya se lo aprendieron? Sí. William. ¿Cómo te dicen así como de cariño más fácil? Willy. Willy. ¿No podemos decir así? Muy bien, un aplauso de bienvenida. ¿Cómo se llama ella que ya venía con sus niños? ¿Cómo es que se llama su nombre? ¿Cómo se llama ella? ¿Me repites su nombre? Yo me lo sé, pero es para que yo se lo sepa. Subey. Subey, ¿cierto? Un aplauso para Subey. Por aquí creo que ya todos son de la casa. Bueno, ahora ustedes tenían que salir a saludar a los de allá y preguntar los nombres. Los de la filita de atrás, ¿cómo se llama ella? Tenían que salir, ahora, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo es que te llamas? Daniela, bienvenida, no siempre es ejercicio, ¿cierto? Y así todo está quedando grabado. ¿Cuánto le dan un aplauso de bienvenida a Daniela? Que ella ya ha venido, pero para que se vayan aprendiendo los nombres y ir acompañado del esposo, ¿cierto? ¿Cómo es que te llamas? Nicolás, y aquí está mi hermano William. Nicolás y William, no se les olviden los nombres de Nicolás y William. Yo ya he invitado y es Juan, ¿cierto? ¿Cuánto le dan un aplauso de bienvenida a Juan? Y ahí nos vamos conociendo, nos vamos relacionando, nos vamos haciendo amigos, pero sobre todo nos vamos haciendo amigos de Jesús. ¿Ok? Esta mañana quiero que pase su libro. Vamos a presentar a su bebé. Según la Escritura, no bautizamos bebés. Según la Biblia, el bautizo es un paso de obediencia que representa, el bautizo simplemente es una representación de que alguien ya es consciente, comprendió el Evangelio, sabe quién es Jesús, lo acepta conscientemente como su Salvador y su vida empieza a girar en torno a Cristo. Cuando una persona ya ha entendido eso, esa persona decide por voluntad propia bautizarse. Entonces vemos el ejemplo que el mismo Señor Jesús se bautizó a la edad, ya siendo un hombre maduro a los 30 años, dándonos ejemplo que ese es un paso de obediencia. Cuando nosotros normalmente este año que van a haber bautizos en el mes de octubre, el 4 de octubre, bautizamos chicos que ya tengan la edad de 13, 14 años, que ya se les haya predicado el Evangelio y conscientemente ellos ya lo han aceptado, que ellos pueden decir por voluntad propia: yo me bautizo como una representación de que ya Cristo es mi Salvador y tengo la vida eterna. Ahí está, ahí estoy claro. Lo que sí la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento es que los niños eran presentados en el templo y oraban por ese bebé en oración, presentándole esa vida al Señor. Amén. Es lo que vamos a hacer en esta mañana. A ver si ya se me olvidó, todavía me acuerdo. Muy bien. Entonces, todos van a repetir conmigo: Evania, bienvenida. Le damos la bienvenida a esta congregación, a este lugar. Y hay algo claro: el discipulado. Cuando alguien viene a los caminos de Dios, hay que empezarle a enseñar muchas cosas. Y hay que discipular a la persona para que empiece a conocer a Jesús. Cuando uno tiene un bebé, cuando tiene uno hijos, el primer discipulado, ¿dónde cree que es? Papá, en este caso papá, mamá, son los que tienen la responsabilidad y la obligación de discipular y enseñar a los niños todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesús. La Biblia lo dice en el libro de Proverbios: instruye al niño
en su camino. Instruye al niño, a los niños desde que están pequeños. Enséñales a amar a Dios, a temer al Señor, para que cuando sean grandes, pues no se aparten de los caminos del Señor. Y esa es la responsabilidad que tiene pues primero su mamita en casa de discipular a su hijita, enseñarle sobre Dios. Y ya cuando esté ya por ahí a los 3, 4 nos las traes al club bíblico aquí para que siga la tarea la iglesia, amén. Mientras tanto quiero que usted levante su manito hacia acá, hacia donde está la bebé, y vamos a orar por Evania y a presentarla en oración juntos delante del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por Evania, Señor, y por el lugar donde ella ha nacido, por sus papitos, Señor, y por sus hermanitos. En oración te pedimos que tú le bendigas, que a medida que ella vaya creciendo, instruida por sus padres, ella vaya conociendo tu gran amor y vaya conociendo quién es Jesús. Que ella pueda decidir que Cristo sea su Salvador, Señor, cuando sea apropiado. Mientras tanto queremos orar para que tú le bendigas con salud a esta bebé, con un cuidado hermoso de sus papás, con un hogar en armonía, Señor, y que en este hogar se sienta la presencia del Señor. Padre precioso, que tú le tengas un futuro a ella donde sus dones y sus talentos, Señor, sean puestos en las manos del Señor. Que pueda llegar a ser una niña muy inteligente, sabia, sobre todo sabia en tu palabra, Dios, y tú la puedas usar grandemente para el reino de los cielos. Que pueda llegar a ser profesional, próspera, Señor, pero sobre todo un instrumento en las manos tuyas. Así que bendecimos en el nombre de Jesús a esta princesa del Señor delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso para esta mujer. Amén. Muy bien, eso es lo que hacemos aquí en la congregación. Oramos por los bebés y ya cuando tienen una madura y consciente, ellos pueden elegir bautizarse. ¿Ok? Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estrenar un mensaje. Estamos enseñando todas las parábolas, o estamos haciendo un recorrido por todas las parábolas que Jesús enseñó. Para los que nos visitan tal vez por primera vez y entiendan un poco el concepto de que es una parábola es una manera de enseñar que utilizó el Señor Jesús, tomando como ejemplo cosas de la vida cotidiana, trabajos, como tomó en algún momento el trabajo de un labrador, historias de la vida cotidiana, para enseñar grandes verdades y tesoros que la gente necesita comprender y que sus vidas y sus mentes necesitan entender para que haya un cambio dentro de ellos. Y el Señor, para que las personas lo entendieran de una mejor manera, enseñó parábolas, historias donde la gente pudiera llevar en su imaginación y pudiera relacionar eso con algo conocido. Así que el Señor utilizó muchas veces algunos trabajos o historias de hogares o escenas de pronto fáciles de relacionar, como vimos ahorita, la historia de un hijo que se perdió, la historia de una mujer que perdió una moneda, la historia de un pastor a la cual tenía 100 ovejitas pero una se le perdió. Y por medio de estas historias, de esas parábolas, el Señor enseñó grandes verdades que hoy en día podemos seguir escuchando para que nuestra vida siga entendiendo los planes del Señor con nosotros. Sobre todo, muchas de las parábolas son dirigidas a que la gente entienda y comprenda qué es el reino de los cielos. Y muchas parábolas comenzaron así: el reino de los cielos es semejante o es parecido a esto. Así que espero que esta enseñanza que vamos a iniciar hoy y nos va a tardar también 3 domingos pueda ayudarnos a comprender un poco más los planes del Señor con nosotros. Amén. La parábola que vamos a empezar a estudiar desde el día de hoy se llama parábola de los obreros o de los trabajadores de una viña. ¿Okay? La parábola de los obreros de la viña. Unas personas que trabajaban en un terreno donde se cultivaban uvas para hacer vino. Esa es la parábola que vamos a estudiar. La encontramos en el libro de Mateo, capítulo número 20. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su manito, nosotros le hacemos llegar una Biblia. Si necesita aquí la Biblia, pues la Biblia necesita una Biblia. Aquí, mire, perdóname, no tengo la bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura,
A ver si lo escucha bien. Claudia es una invitada de Ángel, que está arriba, ¿cierto? Entonces, Claudia le da la bienvenida a Claudia en un aplauso de bienvenida. Listo, ¿alguien más necesita una Biblia? ¿Nadie más? Todos, mira, ya todos dicen, por favor. Mateo, capítulo número 20. Y desde el primer versículo vamos a encontrar ahí un título que dice, por lo menos en la Reina Valera, los obreros de la viña, o sea, los trabajadores de la viña. ¿Ya llegó ahí? A Mateo capítulo 20. Muy bien. Vamos a leerlo hasta el versículo número 16. De pronto los que les prestamos la Biblia, esa es otra versión PTT, dice un poco diferente, pero trata de seguirme la lectura. Señor, leemos tu palabra en tu nombre y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la escritura de esta mañana. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante o es parecido a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, o sea, habiendo hecho un contrato o un acuerdo con los obreros, en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otras personas, a otros hombres, que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez este hombre, este padre de familia, cerca de la hora sexta y también de la hora novena. O sea, ahí salió dos veces. Salió a la hora sexta y volvió y salió a la hora novena. Y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, o sea, cuando acabó la jornada de trabajo, el señor de la viña dijo al mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, págales el día de trabajo, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, comenzando desde los que llegaron en la pura tarde y terminando de pagarles a los que llegaron bien en la mañana. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, los últimos que llegaron, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, o sea, los que llegaron a las 6 de la mañana a trabajar, pensando que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraban contra el padre de familia, murmuraban contra la persona que los había contratado, diciendo: estos postreros, estos que vinieron a trabajar de últimas, han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el trabajo y el calor del día. Él respondiendo, o sea, el patrón, el padre de familia, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, o sea, no estoy pasando por encima de ti, no estoy siendo injusto. ¿No conviniste o no acordaste conmigo trabajar por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como también te di a ti. No me es lícito o no me es permitido hacer lo que quiero con lo mío, está diciendo el patrón. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, vea conmigo, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Hemos leído este pasaje de la Escritura, que es la parábola de los trabajadores de la viña, y es la que vamos a estar estudiando estos 3 domingos, si Dios nos da. Entonces, lo primero que vamos a estudiar, y puede usted en su cuaderno de apuntes poner el número 1, el número romanos, y poner este siguiente título: el llamado. Vamos a estudiar esa primera parte. Porque ¿qué es lo que vemos en el primer versículo?
la historia nos da un personaje principal. El personaje principal es, dice, un padre de familia. Y este padre de familia era, parece, según lo que leemos, el dueño de una finca, el dueño de un viñedo. Ese es el padre de familia. Y dice que este padre de familia necesita contratar personas para que vayan y le trabajen. Y si usted puso un poco de atención a lo que leímos, él salió varias veces a distintas horas del día a hacer un llamado, a proponer, oiga, venga, necesito empleados. Si usted notó un poco, puso atención en lo que leímos, incluso cuando salió, encontró algunos desocupados, que no estaban haciendo nada. Como también encontró unos muy tempranito, apenas salió, encontró gente que también se estaba esperando. Pues yo quiero hacer algo y estaba esperando a alguien que de una vez lo contratara. El llamado es lo primero que vamos a ver. Ahora sí, ponga número 1. Escriba. El número 1 normal. Ya vamos a ver, punto 1. O sea, el punto número 1 en números romanos es el llamado. ¿Por qué vamos a estudiar? Porque este hombre llamó a varias personas a diferentes horas. Y ahora sí, ponga número 1. El llamado es realizado por Dios. Este llamado es realizado por ¿quién? Este llamado es realizado por Dios. Quiere decir que el padre de familia en esta parábola representa a Dios. ¿Ok? ¿Eso está claro? Punto número 1. El llamado es realizado por Dios. Vamos a leer el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante o es parecido a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su vida. ¿A quién representa este padre? A Dios. Este señor va a ir a contratar, a llamar que le trabaje. Quiere decir que el que nos llama es Dios. Recuerden cuando estudiamos las otras parábolas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, el Señor es el que está llamando al hijo, lo está esperando que el hijo vuelva. En la parábola de la moneda perdida, la mujer está buscando esa moneda que necesita contar porque esa moneda tiene un gran valor. Y en la parábola de la oveja perdida, ese pastor que tenía 100 ovejas y una se le perdió, necesita ir a buscar esa que está perdida. Así que ese pastor busca la oveja, la mujer que perdió la moneda busca la moneda que se le perdió, y el padre que se le fue el hijo desobediente siempre estará con fe esperando que el hijo regrese. En esta historia, en esta parábola, vemos que hay un padre de familia que sale también, de alguna manera, sale a hacer un llamado, o sea, sale a buscar quien trabaje para él. ¿Ok? Si el Señor está buscando, está haciendo un llamado a que las personas trabajen para Él, quiero que usted comprenda que Dios, como Padre, no solo nos está llamando a ser sus hijos, no solo nos está llamando a salvarnos, sino quiero que usted comprenda que Dios nos está haciendo un llamado también a que nosotros trabajemos y a que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Los 12 discípulos del Señor, sus discípulos, fueron entrenados y capacitados. Y el Señor les dio ejemplo de cómo debían hacer el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? El Señor Jesús los llama. ¿Quién hace el llamado ahí? Dios por medio de su Hijo los llama a sus discípulos y los entrenó, los discipuló por un tiempo, y después de que ya habían sido capacitados, entrenados, el Señor les dejó una tarea. Ahora ustedes van a ir a hacer más discípulos, a ganar a otras personas y a enseñarle todas las cosas que yo os he enseñado.
Entonces, aparte de que el Señor quiere hacerte su hijo y que quiere salvarte, el Señor también te hace un llamado importante. El Señor te llama a que le sirvas a Él. ¿Qué tal si le dices al que tienes a tu lado, el Señor te llama a que le sirvas a Él? ¿Cuánto tiempo el Señor llamó a Jason a que le sirviera, a que trabajara? Mucho tiempo. Pero yo no fui fácil de dejarse encontrar. Yo sé que tal vez aquí muchos han sido difíciles de que el Señor los encuentre y que hayan aceptado ese llamado, pero eso es lo que quiero que entiendan. El llamado no te lo está haciendo el pastor, aunque yo muchas veces convoco a la iglesia y le digo, iglesia, yo los invito a todos ustedes a que lleguen aquí un sábado a mediodía. Quiero que vengan. Incluso muchas de las mamás que dejan a sus hijos a la 1, yo les digo, ¿quieres entrar y conocer el programa? ¿Quieres entrar y ver lo que hacemos con tus hijos? Y yo les invito, vengan, observen y ayúdenos al trabajo que se hace en los sábados. Ayúdanos a recibir 100 niños, a darle la bienvenida con amor, a sentarnos unos minutos con ellos y decirles, hola, ¿cómo te fue esta semana? ¿Y cómo está tu papá y cómo está tu mamá? ¿Y necesitas que oremos por algo especial? ¿Y cómo te fue en el colegio? Y ya tienes el uniforme, ya tienes todo listo, está todo completo, y empezar a conocerlos mientras les damos el almuerzo, almorzamos con ellos y tomamos un tiempo para escucharlos. Es lo primero que hacemos con los niños cuando llegan acá. Cuando terminan de almorzar, recogemos el comedor y jugamos con ellos unos 35 minutos. Hacemos juegos donde ellos aprenden a respetarse, a seguir reglas. De pronto muchos de los niños empiezan a jugar y se empiezan a destacar como líderes, y uno empieza a observar como profesor, mire, este es el líder, este los otros lo siguen por lo bueno, este por lo malo, mire, este es el que se duerme, ese es el que canta, ese es el que le gusta leer. Y después de jugar y de motivarse y de recibir un rito dulce, recogemos nuevamente todo lo de los juegos y llega el momento más importante. El momento donde hay que enseñarle la palabra a 100 niños de diferentes edades. Aquí nos llegan niños hasta bebés y los traen, ya que los tenemos. Y llegan de 2, de 3, de 4, de 5, que son niños que no leen todavía. Y tenemos un grupo que ya de esta edad, un grupo que ya casi llega a los 30 niños. Esos son los alumnos que tienen Magdalia y Samuel. Tienen ya 30 niños de esta edad donde ellos no saben leer. Pero ¿cuál es el trabajo de ellos? Enseñarles el Evangelio, enseñarles la Biblia. Y como no saben leer, hay que enseñarles acorde a su edad. Lo invito a que venga un sábado y miren esas clases tan espectaculares que se hacen estos profesores. No sé si muchos de sus niños de esa edad han llegado a su casa con una manualidad. Mira, hoy hicimos esto, y usted le ha preguntado, ¿y qué es eso que hiciste tan bonito? ¿Qué es ese muñequito? No, este es Jesús, o este era tal profeta, o esto representa tal historia de la Biblia. Y nos encargamos que los niños entiendan, y también que memoricen un versículo de la Biblia. Pero también tenemos unos más grandecitos, ¿no? Los de 7, 8, 9, 10 y 11, que ellos ya saben leer y tienen una clase acorde a su edad. Y también hay gente aquí, y me alegra decir esto que voy a contarle, que enseñan a esos niños, pero ellos muchos años atrás fueron esos niños que llegaron aquí y que alguien les enseñó. Y les contaron sobre Jesús, los discipularon y pasó el tiempo. Y ese niño que una vez venía acá, ahora está enseñando a otros niños. Y ese es el tesoro de su corazón. Que muchos de sus niños al crecer se conviertan en los próximos maestros y maestras de este lugar. Eso es lo que anhelamos en nuestro corazón. Que tal vez, y oramos que sea así, muchas de estas niñas y estas jovencitas y estos jovencitos terminen su bachillerato, estudien una carrera
y tal vez se vayan de misioneros y acompañen su carrera profesional con el servicio a Dios en otro lugar y les sean útiles a una sociedad, pero sean útiles en las manos de Dios. Pero también tenemos otros salones donde están ya los de 12, 13, 14, 15 y así tenemos casi hasta 20 años, que son ya los más grandes de la iglesia, y el trabajo con ellos es aún más duro. Me gustaría que usted viniera un sábado a ver el trabajo que hace la iglesia y que tú puedas observar que aunque tengo un grupo precioso de gente que está alrededor de mí trabajando, todavía nos hace falta gente, todavía nos hace falta manos, y que aunque hay un trabajo que hacemos dentro de la iglesia, hay un trabajo que nosotros también hacemos fuera de este lugar, porque allá es donde está el trabajo más importante, porque allá es donde tenemos que ir a seguir llamando a la gente. Aquí tal vez dijo Oscar, y tomó una de sus palabras, no sé si lo dijo esta mañana o ayer, pero dijo: nosotros somos los rehabilitados del Señor. De alguna manera Él nos cogió, nos justificó, nos limpió, nos perdonó, nos rehabilitó, nos regeneró. Y lo que hizo conmigo y lo que hizo contigo no tiene que detenerse. Esta tarea hay que continuarla. Nosotros no nos tenemos que frenar, nada nos tiene que detener. Y qué bonito que aquí ya estemos los que ya hemos escuchado el Evangelio, los que ya hemos empezado a cambiar, la palabra ha hecho un cambio en nosotros. Qué bonito reunirnos los domingos, pero es que el trabajo continúa, el trabajo importante está afuera, y me da alegría, me siento privilegiado por Dios que me haya dado el honor de predicar su palabra y de guiarlos a todos ustedes, de pastorearlos, de mentorearlos, de cuidarlos, de guiarlos, de enseñarles, de formarlos. Me da mucha alegría hacer eso. Pero yo no puedo llegar hasta tu trabajo y predicarle a tus compañeros o darles a tu jefe. O yo no puedo llegar a tu colegio y predicarle a tus compañeros, a tus compañeras o aún a tus maestros, al personal del aseo, a toda la gente que está en tu colegio. Tampoco puedo llegar a tu universidad. Pero allá donde tú estás, quiero que sepas que esta parábola de la gran viña toca un tema muy importante. Dios está llamando gente que trabaje para Él. Dios está llamando, sí, gente a salvarla y a rescatarla. Pero Dios está llamando gente a que le sirva y a que trabaje para Él. Amén. Y qué bueno que donde tú estés, tú sirvas y tú trabajes para el Señor. Dígale que está a su lado: Dios te está buscando para que trabajes para Él. Te emocioné. ¿Me sirves ahorita, por favor? Segundo, entonces, ¿quién es el que hace el llamado? O sea, que el padre de esta parábola es Dios, y es el que lo llama, y Él es el que te está llamando a ti. Segundo, la viña del Señor es la iglesia. La viña del Señor representa su iglesia. Gracias. La viña del Señor es su iglesia. Para el sustento bíblico de esta parte, que se la pueda explicar, vamos a ir al libro de Marcos. Enseguida de Mateo, Marcos. Y vamos a Marcos capítulo número 1, está ahí cerquita. Marcos capítulo número 1, versículo 14 y 15. Vamos a ver qué dice este escritor con respecto a lo que estamos hablando, de que la viña del Señor es la iglesia. Versículo 14 y 15 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y mire, en su primer mensaje hacia las personas, Jesucristo les dice: traigan sus diezmos, sus pactos, sus primicias y su plata, porque si usted trae 100,000, el Señor le va a triplicar esos 100,000.
¿Ese fue el mensaje de Jesús? Estoy leyendo mal. Es que es el mensaje de algunas iglesias hoy en día. Pero aquí estamos escuchando las primeras palabras que Jesús dedicó a la gente. Este fue su mensaje y debe seguir siendo su mensaje hasta el día de hoy. Amén. He dicho. Este es el mensaje: arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que debo predicar. Iglesia, el Señor nos está llamando, sí, a que le sirvamos. Pero antes de eso, el Señor nos llama a que creamos en Él y a que nos arrepintamos. Amén. Versículo 15 diciendo, ya lo leí los dos, ¿no? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Escuche esto. Para poder entrar en el reino de los cielos es necesario atender a este primer llamado que hace el Señor Jesús. Para que vayamos al cielo hay que hacer aceptar al Señor Jesús, aceptar el Evangelio que Cristo vino a predicar y arrepentirnos de nuestras cosas malas. Es sencillo ir al cielo. ¿Nos cuesta? A nosotros no nos cuesta nada. Al que le costó fue a Él. Así que, hermanos, si usted quiere que sus hijos vayan al cielo, yo le invito a que tome un sobre y depende de la ofrenda que usted tenga y la fe que tenga, eche el sobre ahí y sus hijos serán salvos. ¿Ese es el mensaje de verdad? No. Pero ese mensaje lo están predicando en otros lugares. Aquí yo le vengo a predicar lo que dice la Biblia. Iglesia, le estoy predicando el Evangelio de Jesús y le estoy hablando de Jesús. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, cuando una persona está expuesta a escuchar el Evangelio de Jesucristo, empieza a pasar algo en esa persona. Empieza a nacer, y lo pone Dios en esa persona, algo que se llama fe. Dios conmigo, fe. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, porque la fe viene a la persona por el oír. El oír la palabra de Dios. ¿Cuántos están escuchando esta mañana la palabra de Dios? Usted está siendo expuesto a la predicación del Evangelio. O sea que algo tiene que suceder en usted. Dígale, saluda al que está a su lado, dígale, algo tiene que suceder en ti, algo tiene que suceder. Tú no puedes salir de acá siendo la misma o el mismo. Y el Señor está diciendo en ese llamado, oigan, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Levante la mano a todos los que pecamos y seguimos fallando. ¿Y qué tenemos que hacer frente a esas fallas y esos pecados? Arrepentirnos. Ahora, otra clase de lo que enseñamos aquí en la iglesia en el discipulado. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué significará arrepentimiento? Un cambio, no volver a ser el mismo. Arrepentimiento, para que lo entiendas en esta mañana de una manera bien sencilla. Yo voy por un camino y sé para dónde voy, a dónde debo llegar. Arrepentimiento es cuando me doy cuenta que ese camino no me va a llevar a un buen lugar. Entonces tomo otro camino, porque ese no me sirve. Entonces, cuando cambio de camino y cuando cambio de dirección a la dirección correcta, eso significa arrepentimiento. Ya sé que por donde voy no me sirve. Arrepentimiento es ir por el lugar correcto. Arrepentimiento es un cambio de hábitos, de conducta, de pensamiento, de palabras. Arrepentimiento es un cambio. Y el Señor está llamando a que creamos en el Evangelio, a que nos arrepintamos para recibir la vida eterna que Él nos ofrece. Amén. Amén. Tercero. Segundo era la viña del Señor, que es la iglesia.
Tercero, quiero aclararle ahí, todos los que hemos creído en el Evangelio y que nos hemos arrepentido, ahora somos su iglesia porque somos sus hijos. Y esos hijos, esa iglesia, hacen parte de la viña del Señor. ¿Quiénes ya han creído en Jesús y se han arrepentido de sus pecados? Pues tú eres la iglesia y tú eres la viña en esta parábola. Tercero, la invitación del Señor. Tercero, la invitación del Señor es a servir y no a ser servido. Entonces la invitación del Señor es clara. Él nos llamó a servir y no a ser servidos. Pues vamos a Mateo 20 y leamos el versículo número 2. Mateo 22, y escríbalo ahí en sus notas. El Señor nos llamó a servir y no a ser servidos. Versículo número 2. Y habiendo convenido o habiendo hecho un trato con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Ya que los envió? A trabajar. Ahí mismo vamos a leer y vamos a saltarnos al versículo número 27 de Mateo 20. Versículo número 27. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Dice ahí un consejo del Señor. Y el que quiera ser el primero, pues que le sirva a los demás. Versículo 28, alguien que lo lea ahora el 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. El Señor nos dejó el ejemplo. El Señor Jesús no vino a que le sirvieran, Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El que quiera sobresalir en algo debe ser humilde y tratar de ayudarle a los demás. ¿A cuántos les ha ido bien en la vida de esa manera? Cuando han conseguido las cosas haciendo bien el trabajo, metiéndole la ficha, siendo diligentes, ayudando, colaborando, y se va destacando y pues pero hay gente que no ha sido así. Hay gente que se ha tratado como de saltar los escalones de a 5, de a 10 para llegar a una meta, y ha querido hacer trampa y ser desleales y deshonestos y opacar tal vez a otros y sobresalir de esa manera que no vean el trabajo de los demás sino solo el de él, y pasar por encima de los otros. El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él no vino a servir, sino que Él vino a dar su vida por los demás. Quiero que entiendas que cuando el Señor nos dice que hemos sido llamados a trabajar para Él, realmente es a trabajar para Él. Que aquí, hablando en términos de la iglesia local en donde estamos, que a ti ya se te dé un título o un nombre que tú eres líder, no te hace más que otras personas. Que a mí me digan pastor no me hace más que nadie acá. O que aquí en el trabajo con el salón eres la monitor, el monitor no te hace más que nada. Que te pusieron de gerente, subgerente, eso no te hacen más que nadie. El cristiano, la cristiana, debe reflejar una vida de servicio. De servicio en todo. De servicio en su casa, de servicio en la iglesia y de servicio fuera de la iglesia. Y tenemos que entender que la vida del creyente es una vida de servicio. Esta mañana estaban los líderes orando y muchos de ellos decían en su oración: Señor, danos fuerzas para seguir contigo, porque a veces este cuerpo se cansa. La gente que me ayuda acá, incluso muchos trabajan de lunes a sábado y terminan su trabajo y podrían irse a su casa y quitarse los zapatos, descansar esos pies. Ay, Dios mío, qué trabajo.
pero apenas no vayan de ver la hora que les digan ya puede salir o terminar su trabajo virtual y ponerse a trabajar. Y hay líderes aquellos que me ayudan que no viven acá en este barrio. Tienen que coger bus y su casa está a 1 hora, 40 minutos. Y a veces yo los miro y yo quisiera que se quedaran todos a dormir acá. A veces salen a las 8:30, 9 de la noche y yo los veo. ¿A qué horas irán a llegar a su casa? Llegarán a las 9:40, 10 de la noche. Y un día como hoy que hay ayuno, llegan y a qué horas se tienen que levantar para llegar acá. ¿A qué horas se fueron anoche? A las 8 pasaditas. Sí, pobrecitos, ojalá que les pase el tiempo rápido. Estuve pendiente de me escribes cuando llegas. Me dice, ya llegué, ¿a qué hora llegaste? A las 9. Y le dije, coman y descansen, le dije. Yo por eso le he dicho, no venga, yo Carlos, usted trabaja mucho, es mensajero a pie y el hombre tiene que caminar Bogotá, los bancos, haga filas y pague impuestos y corra de un lado y corra al otro y llegue y tiene también que ser esposo y tiene que ser papá de 2 niños pequeñitos y ya por más que esté cansado llegar y jugar con ellos. Y niño chiquito hace mucho reguero, ¿no? Y recoja los legos, se recoja las fichas y coma con ellos y ayude. Pero también sabe que el Señor, el que le hizo el llamado, fue Dios, no fue el pastor. Y que Dios nos llamó a servirle a Él. Y que Dios nos ha llamado a una vida de servicio. Y para eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame fuerzas. Cuando ese cuerpo no puede más. Dame fuerzas para seguir amando y enseñando a todos estos niños. Pero dame fuerzas también para trabajar y servirte en otros lugares. En mi trabajo, en mi barrio. El Señor nos ha llamado a una vida de servicio. Por ahí hay un dicho, un refrán o una frase que dijo alguien: el que no vive para servir, no sirve. Y es que hay gente que realmente no quiere hacer nada ni levantar un dedo. Que todo le traigan a la mano, que todo le den. Pero realmente un cristiano y una cristiana tiene que vivir para servir. Amén. Amén. Segundo punto en Números Romanos. Segundo punto en Números Romanos. Antes de explicarle, quiero que recuerde lo que leímos. Acuérdense que este padre de familia, que representa a Dios, y que es dueño de un terreno, de una viña, y que fue a conseguir empleados, salió varias veces ese día. ¿Estamos ahí? Este hombre salió varias veces. Ahorita les voy a explicar qué quieren decir esas horas, porque son las horas para los judíos, pero que salió a la 9ª hora y luego a la 3ª y después salió a la 10ª y incluso la última hora que salió dice, y salió a la hora 11ª. Ahorita les voy a trasladar esas horas a las horas de nosotros. Pero salió varias veces. ¿Eso qué significado puede tener? Entonces ya le dicté segundo número en Números Romanos, ¿cierto? Escriba ahí, segundo número en Números Romanos. Las personas son llamadas en diferentes momentos. Escríbalo ahí, eso es lo que vamos a hacer. Las personas o cada persona son llamadas en diferentes momentos o en diferentes etapas de su vida. Yo voy a hacer una pregunta, y esto nos lo hicieron así, mi esposa se acuerda. Hace una semana tuvimos una reunión virtual para un programa que vamos a hacer y nos estaban preguntando en esa reunión: levante la mano, ¿cuántos nacieron en un hogar cristiano? ¿Te acuerdas que nos preguntaron? Bueno, levante la mano aquí, ¿quiénes nacieron en un hogar cristiano? ¿Quiénes nacieron en un hogar cristiano? 3. Levante la mano, ¿a quién le predicaron antes de los 5 años? Antes de los 5 años de hablar del Evangelio. ¿A cuántos le predicaron el Evangelio y fueron a la iglesia antes de los 10 años? Levanten la mano, antes de los 10, mira. Antes de los 10 años. O sea, a los 10 años escuchaste el Evangelio. Ya a los 10 años Dios te estaba llamando. ¿A cuántos Dios llamó antes de los 15 años?
vea. Antes de los 15 años, vea. ¿Cuántos años tenías? Pues un amigo que hay por pastor que medicamento tenía Como 13 años. Y ya de ahí te empezaron a predicar el evangelio. Dios te empezó a llamar desde los 13 años. ¿A cuántos Dios llamó antes de los 20? A ver, antes de los 20, la hermana Blanca, mira, a Jay, a Patricia, ¿cierto? Su merced también, antes de los 20. Antes de los 25, a mí a los 22 años. Y así a cada uno fuimos evangelizados o nos compartieron el evangelio en diferentes momentos y en diferentes etapas de la vida. Posiblemente a alguien, si de pronto vino por primera vez, este es el momento en donde alguien está presentando el evangelio de esta manera. Y tal vez sea su primera vez donde tal vez está sintiendo, oiga, Dios me está llamando porque posiblemente Dios tiene algo conmigo. Amén. ¿Están preparados? ¿Está listo? Arranquemos. 1. Algunas personas son llamadas cuando son niños. Primero, algunas personas son llamadas desde que son niños. ¿Será que hay niños que desde esa edad el Señor los está llamando? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas, capítulo número 1. Entonces vamos, Mateo, después sigue Marcos y después sigue Lucas. Lucas, vamos a ir a ver lo que dice Lucas en el capítulo número 1, del versículo 8 hasta el 17. Lo vamos a leer, es el título que vamos a leer, pero vamos a ver qué nos dice Lucas. Algunas personas son llamadas cuando son niños. Lucas 1, del 8 al 17. ¿Ya lo tienen? ¿Están preparados? Listo, vamos a leer del 8 hasta el 17. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, aquí ya vemos un personaje, un hombre llamado Zacarías, que era de profesión sacerdote. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿A quién se le presentó el ángel? A Zacarías. Se turbó, o sea, se sorprendió Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, ¿qué le dijo? No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, ¿cómo se llama la mujer? Elizabeth te dará a luz un hijo y vas a llamar el nombre de ese niño Juan. Hasta ahí. ¿Cuántas mujeres vinieron a la reunión de damas hace poco? Entonces usted le va a hacer conocido esto porque esto lo estudiaron. Una mujer llamada Elizabeth era estéril y no podía tener hijos. Y hay algo en particular, Elizabeth era prima ¿de quién? De María, la mamá de Jesús. Y estas mujeres estériles en ese tiempo eran marginadas, rechazadas y eran tenidas en poco. Pero lo que entendemos aquí es que Zacarías estaba orando, porque dice, he escuchado tu oración y te digo algo, no te preocupes, tú y tu esposa van a ser papás. Pero de una vez te digo, a ese niño lo vas a llamar Juan. ¿Cómo? Juan. Aquí tienes un tocayo. Este es quien se convertiría en Juan el Bautista, el que empezó a predicar y a preparar el camino del Señor Jesús antes de que empezara su ministerio. Escuchen, 14. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán del nacimiento de ese niño. Porque ese niño, versículo 15, mire lo que dice la Biblia de ese niño. Porque ese niño será grande delante de Dios
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Cuando leemos esto decimos, ese niño iba a ser lleno de Dios desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan cuando María va y visita a Elizabeth? Y ambas estaban ya embarazadas. Elizabeth de Juan el Bautista y María estaba embarazada del Señor Jesús. Y cuando María llega cerca a su prima, entonces dice la Biblia que el niño en la barriguita de Elizabeth saltó, brincó, claro, ¿por qué? Porque en la otra pancita estaba muy cerquita de él, el Señor Jesús. Y dice versículo 16, y este niño, ¿cuál niño? ¿Cómo se llamaba? Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, al Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver los corazones delante de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Les dije hasta el 17? Hasta ahí. Quiere decir que este niño Juan fue llamado a servirle a Dios desde antes de haber nacido. El Señor ya le tenía un llamado a ese niño. Iba a predicar que Jesús estaba próximo a llegar, el Mesías, el Salvador estaba por venir, y estaba predicando también: arrepiéntase, porque el Salvador está pronto por llegar. Y prepare los corazones de la gente y empiece a decirles: Jesús viene a llamar. ¿Ok? Entonces vemos el ejemplo de Juan el Bautista, quien fue llamado por Dios aun cuando ni siquiera había nacido. ¿Ok? Segundo, algunos son llamados siendo jóvenes. Dante la mano a los jóvenes. Algunos son llamados siendo ¿qué? Jóvenes. Primera de Samuel, vamos para el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo número 3. Primera de Samuel, capítulo número 3, versículo 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo número 3, versículo 1 al 4. ¿Listo? Dice: algunos son llamados cuando son ¿qué? Jóvenes. Samuel, por favor, Samuel, colócame lo de la NTV. De la NTV. Vamos a leer eso de la NTV. Listo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Sigue así hasta el 4. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado así. Y la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Versículo 4. Y de pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Cuando el Señor llamó a Samuel, ¿cómo le respondió él? Sí, Señor. ¿Qué está esperando el Señor cuando te llama a ti? Que tú le respondas: sí, Señor. ¿Qué quieres? Entonces vemos que Samuel fue llamado siendo un niño en su adolescencia. En la Reina Valera puede ver usted que como comienza diciendo: y el joven Samuel. ¿Cómo dice la PDT? ¿También dice el joven? En la PDT. Y el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Eli, que era sacerdote de ese mundo. Entonces vemos que el Señor llama a personas desde antes de nacer, y en el caso de Samuel lo llamó siendo un niño, un jovencito. ¿Ok? Muy bien. Tercero,
Algunas personas son llamados en una juventud madura, o sea, ya en unos no preadolescentes, sino ya unos jóvenes, tal vez ya más grandecitos de los 15 a 16, 17. ¿Sí? Aquí hay esos jóvenes ya más maduritos. ¿Sí? La Michelle sigue siendo inmadura, el Samuel también. Todos esos chicos son ya unos jóvenes ya más, que ya saben lo que quieren, ya les están estudiando una carrera. ¿Cuál fue el ejemplo de han llamado a personas desde antes de nacer? Juan. El ejemplo de niños en una edad preadolescente, Samuel, ¿no? Y aquí vamos a ver a otro ya en una edad más, tal vez como 20, 20 y pico, así como la edad que tiene Michelle, y la Michelle sabe a dónde va. Sí, la segunda juventud, muy bien, gracias hermana. Queda muy bien ponerlo así. Algunos son llamados en su segunda juventud. Yo estoy como por la cuarta juventud, ya llegando a la quinta juventud. Uy, no. No, pero ya casi, hermano, ya llegamos. Que el Señor nos rejuvenezca como las águilas y nos dé la fuerza del búfalo. Amén. Ya estoy en mis años plateados. Ejemplo, Hechos, capítulo número 9. ¿Quién cree que va a ser aquí el ejemplo? Pablo. Uy, ¿cuántos jóvenes quisieran ser como Pablo? Que antes se llamaba como Saulo. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6. Y escuchen, en ese momento, Pablo, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, era joven. Escuchen. Voy a dar otro ejemplo, aunque no están mis apuntes, pero escuchen. ¿Algunos de ustedes saben que Pablo discipuló y formó pastores, líderes de la iglesia? Y uno de esos pastores jovencitos que discipuló Pablo, y que también podríamos tomar aquí, es Timoteo. Pero escuchen, cuando usted lee primera de Timoteo, ahí aparece un Timoteo joven. Y cuando leemos segunda de Timoteo, ya es un Timoteo maduro, ya mayor, ya es un hombre ya más avanzado en edad y mucho más maduro. La tercera juventud. Entonces vamos a Hechos capítulo número 9, versículo 1 al 6. Vamos a leer. Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Escuche ahí, en ese momento, Saulo no le servía a Cristo. Saulo era enemigo de Cristo y era enemigo de los cristianos. Y en esa edad, en esa segunda juventud, como dice la hermana Blanca, es donde Saulo es llamado por Dios. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, pidió como permisos para meterse en las casas donde se reunían los judíos, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cuando dice este camino, se refiere a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, la gente empezó a ponerle un sobrenombre. Y la gente le decía a Jesús, el camino. Y a todos los seguidores de Jesús les decían ese sobrenombre o ese apodo. Usted sería Cristo, entonces le decían, don Carlos, entonces usted es un seguidor del camino. Quiere decir que Saulo pedía permisos para meterse en las sinagogas, y si encontraba algún seguidor del camino, ¿quién es el camino? Jesús. Del camino los trajese presos a Jerusalén. Era malo ese Pablo antes. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿sigue? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo dice la canción? Tu gracia no se la sabe. Listo, siguiente. Es que esto se convirtió en una canción viral. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú antes perseguía a Jesús y perseguía a los cristianos.
dura cosa te es dar coces o golpes contra una viva. Versículo 6. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, mire lo que le dijo, parecido a lo que Samuel cuando era jovencito dijo cuando el Señor lo llamó. Samuel dijo: ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo dice: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad. Ahí le da unas especificaciones. Si usted quiere seguir leyendo, él lo manda para la casa de Ananías, y Ananías también le dice: pilas, porque va a venir un hombre llamado Pablo y va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Si quieres saber más, le hace todo el capítulo 9 de Hechos. Pero en este momento de la segunda juventud de Pablo es cuando Pablo es llamado por Dios en su juventud. Listo, siguiente. Ese sería el número 4. Vamos para el 4, listo. Algunas personas son llamadas en su madurez. O sea que ya no están tan jóvenes, ya están más maduros, ya están más grandecitos. Ya están en una edad alcanzando a llegar a los 40, donde yo ya casi llego a los 40. Algunas personas son llamadas en su madurez. Entonces vamos a tomar aquí a otro hombre de ejemplo y con este terminamos para continuar el otro domingo. Vamos a continuar con otro ejemplo. Otros ejemplos y ya terminamos. Moisés, el señor Moisés. Otro ejemplo. Éxodo, capítulo número 3, versículo 1 hasta el 9. Vamos a ver el llamado de Moisés. Porque Moisés fue llamado a una edad ya. Porque a los lectores de la Biblia, Moisés era de edad, escuchen, Moisés era de edad de 40 años. ¿De cuántos años? Moisés era de edad de 40 años cuando Dios le dijo que lo iba a usar para sacar al pueblo de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Moisés no creyó a esto. Cometió un delito y salió huyendo. Y pasaron otros 40 años. Y Moisés llegó a la edad de 80 años. Cuando el Señor volvió y le dijo: tú vas a ser usado para liberar al pueblo de la esclavitud. ¿Cuántos años? 80 años ya tenía. Cuando ahí sí obedece. ¿Listo? Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 9. Lea conmigo. Apacentando o cuidando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en forma de una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, este grande acontecimiento, este milagro, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí vamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículos 6 y 7. Éxodo capítulo 7, versículos 6 y 7. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron con el faraón y fueron y le dijeron: deja
salir al pueblo de Dios. Amén. Listo. Y vamos a ver el último ejemplo, que sería el quinto, ¿cierto? Algunas personas son llamadas en su vejez. Algunas personas son llamadas en su vejez. Un ejemplo, voy a darle la cita y usted me va a decir qué hombre es el ejemplo acá. Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Quién es el ejemplo? Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. Nicodemo, sacerdote también. Un sacerdote religioso que se encuentra con Jesús y tiene una conversación preciosa, hermosa. Y Jesús le enseña, le da una revelación a Nicodemo hermosa. ¿Usted sabe qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si sabían, William, que ese versículo es o sale o viene de una conversación de Jesús con Nicodemo. O sea, Jesús está charlando con Nicodemo y en medio de su conversación sale ese versículo. Interesante, ¿verdad? Entonces, miren. Juan 3, 3 y 4 dice, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién le dijo? A un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y responde Nicodemo lo siguiente. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque ella era un hombre viejo que tenía un encuentro con Jesús y Jesús le hace un llamado. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y si usted sigue leyendo, se lo dejo caer en su casa, es cuando Jesús y Nicodemo tienen una conversación preciosa. Y los ojos espirituales de Nicodemo son abiertos, su entendimiento es abierto, y Nicodemo se da cuenta que el que está con él hablando no es nada más ni nada menos que el Mesías prometido, el Salvador, al que muchos líderes religiosos no querían creer quién era, y se le presenta a Nicodemo y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Pero Nicodemo es llamado siendo viejo. Iglesia, esta historia de la Biblia, que está súper interesante, continúa el próximo domingo a esta misma hora en el mismo canal. Si Papito Dios nos da vida y licencia, nos veremos el otro domingo a continuar con la historia Los Obreros de la Vida. No cierre todavía su Biblia, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Listo.